Soy Carlos Alberto, el Pensador. Bienvenidos al camino. En este encuentro no intentaremos adivinar el futuro. Tampoco buscaremos señalar vencedores o derrotados. Nuestro propósito será comprender qué está ocurriendo y qué significado puede tener para las próximas décadas. La geopolítica estoica no pretende imponer una forma de pensar. Propone un método para comprender mejor la realidad. Vivimos una época extraordinaria. Todos los días recibimos noticias sobre guerras, tensiones diplomáticas, crisis económicas, avances tecnológicos, disputas comerciales, cambios políticos y transformaciones sociales que parecen suceder al mismo tiempo. La información nunca fue tan abundante. Sin embargo, la comprensión parece ser cada vez más escasa. Sabemos más cosas que nunca, pero muchas veces entendemos menos. Las noticias nos muestran lo que ocurre. Los titulares nos informan quién ganó, quién perdió, quién amenaza, quién responde, quién firma un acuerdo o quién rompe un tratado. Pero muy pocas veces nos ayudan a comprender por qué todo eso está ocurriendo. Y quizá ese sea uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Durante años aprendimos a observar los acontecimientos como hechos aislados. Una guerra por un lado, una elección por otro, una crisis financiera en un continente, una revolución tecnológica en otro, un conflicto comercial entre grandes potencias, una migración masiva, un nuevo descubrimiento científico, un cambio cultural. Cada acontecimiento parece tener vida propia. Sin embargo, la historia rara vez funciona de esa manera. Los grandes cambios casi nunca aparecen de repente. Se gestan lentamente, avanzan en silencio, se desarrollan durante años e incluso durante décadas, hasta que un día sus consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Entonces, solemos decir que el mundo cambió, pero en realidad el mundo ya venía cambiando desde mucho antes. Simplemente no habíamos aprendido a observar ese proceso. Fue precisamente esa reflexión la que dio origen a esta serie, una serie que he decidido llamar Geopolítica Estoica. No porque pretenda reemplazar a la geopolítica tradicional, tampoco porque aspire a crear una nueva ideología. Muy por el contrario, la geopolítica estoica nace de una convicción sencilla. Cuando la realidad se vuelve cada vez más compleja, necesitamos aprender a pensar con mayor claridad. Y allí es donde el estoicismo tiene todavía mucho para enseñarnos. Los antiguos estoicos comprendieron que no siempre podemos controlar los acontecimientos, pero sí podemos controlar la manera en que los observamos, los interpretamos y respondemos a ellos. Esa diferencia parece pequeña, sin embargo, puede cambiar completamente nuestra manera de comprender el mundo. Porque quien reacciona solamente ante los acontecimientos termina viviendo de sorpresa en sorpresa. En cambio, quien aprende a reconocer los procesos comienza a descubrir un orden que antes permanecía oculto. No se trata de adivinar el futuro. No se trata de construir teorías cerradas. No se trata de encontrar respuestas fáciles para problemas complejos. Se trata de desarrollar una forma de mirar, una mirada serena, una mirada paciente, una mirada capaz de distinguir entre el ruido cotidiano y los movimientos profundos de la historia. Ese es el propósito de la geopolítica estoica. No decirte qué debes pensar, sino invitarte a pensar mejor. Porque pensar mejor también es una forma de vivir mejor. Con demasiada frecuencia, creemos que la historia cambia por una sola decisión, por una elección, por una guerra, por una crisis financiera, por un acuerdo internacional. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Las sociedades evolucionan,
las economías cambian, la tecnología transforma nuestra manera de producir, de trabajar y de comunicarnos. La demografía modifica el equilibrio entre las naciones. Las fuentes de energía alteran el valor estratégico de regiones enteras. Las ideas cambian la forma en que las personas entienden la libertad, la autoridad, la justicia y el futuro. Todos estos procesos avanzan simultáneamente. Algunos son rápidos, otros requieren décadas, pero ninguno ocurre completamente aislado de los demás. Por eso, muchas personas sienten que el mundo se ha vuelto impredecible. Sin embargo, la historia nos enseña otra cosa. Los acontecimientos cambian, los protagonistas cambian, las tecnologías cambian, pero ciertos patrones vuelven a aparecer una y otra vez. No porque la historia se repita exactamente, sino porque la naturaleza humana conserva rasgos que atraviesan todas las épocas. Y comprender esos patrones nos ayuda a interpretar mucho mejor el presente. Existe una imagen que puede ayudarnos a entender esta idea. Imaginemos un gran tablero de ajedrez. Cada pieza representa una nación. Cada movimiento altera el equilibrio del conjunto. Las reglas permanecen relativamente estables, pero las posiciones cambian permanentemente y cada decisión modifica las posibilidades de todas las demás. El observador inexperto suele concentrarse únicamente en la última jugada. Ve la pieza capturada, ve el ataque, ve la amenaza inmediata. Pero el verdadero jugador sabe que la partida comenzó mucho antes. Cada movimiento fue preparando el siguiente. Cada decisión abrió nuevas posibilidades y cerró otras. Cuando finalmente aparece una jugada espectacular, en realidad estamos viendo el resultado de un proceso mucho más largo. La geopolítica funciona de una manera muy similar. Con demasiada frecuencia, nuestra atención queda atrapada por el acontecimiento del momento. Una guerra, una elección, una crisis económica, una sanción internacional, un acuerdo comercial, una tensión diplomática. Y casi sin advertirlo, terminamos creyendo que la historia comienza precisamente allí. Pero la realidad suele ser diferente. Los acontecimientos visibles son apenas la parte del proceso que llega hasta nosotros. Detrás de cada decisión importante existen años de transformaciones económicas, tecnológicas, culturales, demográficas y estratégicas que fueron modificando lentamente el equilibrio del tablero. Por eso, quien solamente observa la última jugada corre el riesgo de interpretar mal toda la partida. La geopolítica estoica propone exactamente lo contrario. Antes de apresurarnos a juzgar un acontecimiento, intentaremos comprender el proceso que lo hizo posible. Antes de reaccionar ante una noticia, procuraremos preguntarnos qué cambios venían desarrollándose mucho antes de que esa noticia ocupara los titulares. Ese cambio de perspectiva puede parecer pequeño, sin embargo, transforma profundamente nuestra manera de comprender el mundo. Porque dejamos de mirar únicamente los hechos, comenzamos a observar las tendencias, dejamos de perseguir las noticias, comenzamos a interpretar los procesos. Y cuando aprendemos a reconocer esos procesos, también aprendemos a formular mejores preguntas. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque empezamos a mirar donde casi nadie está mirando. Ese será, precisamente, el camino que recorreremos juntos en esta serie. No buscaremos confirmar prejuicios, no intentaremos alimentar el miedo, no construiremos explicaciones simples para una realidad compleja. Nuestro propósito será otro: observar, pensar, relacionar, comprender, con serenidad, con prudencia y con la humildad intelectual,
de saber que la realidad siempre es más rica que cualquier explicación apresurada. En un tiempo donde abundan las certezas rápidas, quizá el mayor acto de responsabilidad consista en aprender a pensar con mayor profundidad, porque las grandes transformaciones de la historia rara vez anuncian su llegada. Cuando finalmente se hacen visibles, casi siempre llevan mucho tiempo desarrollándose. Por eso, comprender los procesos resulta mucho más valioso que reaccionar únicamente ante sus consecuencias. Y tal vez esa sea la mayor diferencia entre observar el mundo y comprenderlo. Observar nos permite describir lo que sucede. Comprender nos permite descubrir por qué sucede. Ese será el espíritu de la geopolítica estoica. No ofrecer respuestas definitivas, sino construir paso a paso una manera más serena, más rigurosa y más profunda de interpretar la realidad. Pero si el tablero permanece, ¿por qué las jugadas parecen haber cambiado tanto? ¿Qué nos están diciendo realmente los acontecimientos que hoy ocupan los titulares del mundo? Esa será la pregunta que comenzaremos a responder en el próximo capítulo de Geopolítica Estoica. Gracias por acompañarme en este primer paso. Si esta reflexión despertó nuevas preguntas, te invito a compartirlas en los comentarios. Suscríbete al canal si deseas recorrer este camino conmigo y compartir este contenido con quienes también creen que comprender mejor el mundo es una forma de vivir con mayor libertad. Hasta nuestro próximo encuentro. Te espero.